Para contribuir en este importante tema, vamos a tener ahora el panel. Invitamos al señor Shuar Velázquez, filósofo jíbaro, magíster en Gobierno de las Organizaciones para el PAD, Escuela de la Dirección de la Universidad de Piura, embajador de American for Indian Opportunity, presidente fundador de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú. Nos acompaña también esta noche como panelista el señor Ronald Egusquiza, él es presidente de Gaia SPE Perú, quien es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería con maestrías, economía y estudios de posgrado, alta dirección y sostenibilidad. Es un profesional especializado en la industria upstream de hidrocarburos, cuenta con más de 40 años en experiencia y más de 25 años en cargos ejecutivos, con experiencia en el sector público y en el sector privado. También presentamos a la señorita Paloma Sarria, quien es economista especializada en mercados de carbono, energías renovables y tecnologías limpias. Como asesora comercial en Biocarbon Standard, colabora con gobiernos, sector privado y organizaciones para impulsar sus programas de carbono, biodiversidad y agua. Cuenta con experiencia en América Latina en proyectos de carbono, en tratamiento de residuos, energías renovables. Ha trabajado en proyectos de generación de energía solar, eólica y movilidad eléctrica. Se ha desempeñado como consultora independiente enfocada en el diseño de instrumentos de precios de carbono en el Perú. También nos acompaña como panelista de este webinar la expositora Mariana Serna, gerente general de Alibe Neutral. Como moderador de este interesante panel, invitamos al señor Jorge Torres Padilla, director ejecutivo de Pascay. Él es economista con estudios de maestría en cambio climático, cuenta con 28 años de experiencia en finanzas climáticas y desarrollo sostenible de la Amazonía. Ha trabajado en el sector público, nacional, subnacional, en el sector privado con y sin fines de lucro y en asesoría a organizaciones indígenas y agrarias. Ha participado en los principales procesos relacionados a red en Perú. Es socio fundador de Pascay, empresa que genera inversión sostenible en el bosque y su gente. Adelante, por favor, señor Torres. Muchas gracias, Giselle, por la presentación. Y bueno, como han visto, tenemos un panel muy variopinto donde cada uno desde distintas especialidades nos va a poder ayudar a profundizar este tema, ¿no? De las turberas, ¿no? Con particular énfasis en las turberas que hay en Perú, en las turberas amazónicas, y ver cómo, digamos, podemos tratar de potenciar, tratar de contribuir a su conservación y a su desarrollo a partir, ¿no? Del acceso a estos servicios ecosistémicos, en específico el tema de captura de carbono. Entonces, como digo, esta diversidad de panelistas, cada uno desde una distinta óptica nos va a poder ayudar a profundizar en este tema, ¿no? De forma que a ver si como consecuencia de este webinar empezamos a identificar algunas primeras iniciativas de proyectos, ¿no? Y entonces la dinámica va a ser bastante simple. Voy a plantearles una pregunta a cada uno de los panelistas. Va a tener un espacio de 3 minutos y luego una segunda ronda de preguntas también con un tiempo similar. Y luego, como ya lo adelantó Giselle al inicio, si ustedes tienen algunas preguntas, las van a ir poniendo a través del chat y vamos a ir viendo, ¿no? También del tiempo disponible para poder absolver algunas de estas preguntas, ¿no? Así que bueno, sin más entretelones, vamos a comenzar con Shuar. Eh, para que nos pueda comentar, ¿no? Los humedales amazónicos ya hemos visto, ¿no? En la exposición de Mariana, que son ecosistemas de gran importancia como espacios de biodiversidad, pero también son muy importantes para las poblaciones indígenas que viven y que habitan en el entorno, ¿no? O en en las mismas turberas. Me gustaría, Fernando, que puedas comentarnos un poco de cuál es la importancia de estas turberas amazónicas para la cosmovisión de los pueblos indígenas que viven en su entorno. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Jorge, por la pregunta también. Primero hay que entender un aspecto histórico de los pueblos indígenas en el Perú.
Vivimos una etapa, yo diría, crucial, donde un pasado, digamos, socialmente que ha permitido dificultades en términos de acceso a oportunidades económicas y un presente que se abre como un abanico para evaluar y también para vislumbrar proyectos de desarrollo que permitan generar, digamos, empleo, ¿no? Estamos en una etapa muy diferente de exploración y de cambios. En ese contexto, los bonos de carbono como actividad, como una de las, digamos, uno de los elementos de una economía sostenible, se muestra como un espacio que puede permitir la transformación y la realidad de las comunidades. Y en ese horizonte, el tema de turberas es absolutamente clave. Recordemos que para este proyecto o proyectos con enfoque de bonos de carbono, tenemos varias versiones, ¿no? Una primera versión que es la clásica, ¿no? La deforestación, el tema de las turberas que entra como un escenario nuevo, el tema también de bosques no intervenidos, entendemos que esto está todavía en un proceso de construcción, pero el elemento de turberas es absolutamente clave porque puede ser un aspecto que puede permitir que los proyectos, digamos, puedan costar más, por lo tanto, puedan también generar mayores beneficios. Su importancia, por lo tanto, no solo es a nivel económico, sino también a nivel social y cultural. Entendemos, como bien se ha explicado, que en el Perú no hay todavía proyectos, o en todo caso está en proceso, pero hay una excelente oportunidad ya en 3 regiones identificadas, ¿no? Madre de Dios, Ucayali y Loreto especialmente. Entonces, para la cosmovisión y la visión indígena de este tipo de territorios, es absolutamente importante, ya sea por su relación espiritual, su relación, digamos, a nivel de sobrevivencia en términos de una economía sostenible, pero hoy se presenta también como muy importante en un contexto donde se requiere impulsar proyectos de desarrollo sostenible. Y es importante asimismo señalar que las turberas como un espacio físico y un espacio socialmente que es parte de la identidad, es importante considerarlo en los proyectos que se puedan desarrollar. No solo por ese valor monetario que se pueda tener, sino sobre todo por su valor espiritual. ¿Y por qué se puede hacer un proyecto de esta naturaleza? Creo que lo acabo de explicar. Los problemas que nosotros estamos viviendo en un contexto de cambios es absolutamente radical. Radical en el sentido de que muchos jóvenes, muchas personas y familias emigran a zonas urbanas por falta de trabajo en el propio territorio. Entonces, los proyectos de bonos de carbono y con este elemento de las turberas son un espacio excelente para generar empleo en las propias comunidades y evitar la inmigración y por lo tanto el despoblamiento de esa Amazonía que hoy queremos que sea preservada. He ahí también por el cual adquiere mayor relevancia iniciativas de esta naturaleza. De modo que, Jorge, a tu pregunta y para el público, no solo hay un contexto diferente que estamos viviendo los pueblos indígenas, sino que también las turberas son elementos socialmente esencial para la identidad y la cultura de nuestras comunidades, pero que hoy se presenta como una oportunidad para generar, digamos, ingresos monetarios, para generar trabajo, para generar empleo, generar recursos que nos permitan seguir creciendo como comunidades. Muchas gracias, Shuar. Vamos a ampliar más este tema, me parece muy interesante en la siguiente ronda. Ahora quiero ir con Mariana, ¿no? Bueno, hemos escuchado tu exposición muy interesante, muy ilustrativa, y
hay un momento en el que mencionas, ¿no? En el que empiezas a detallar un poco las principales presiones que pueden estar afectando a las turberas, en general, ¿no? Has hablado un poco de Asia, ¿no? Pero un poco para la Amazonía peruana, ¿cuáles son los principales factores que están significando una amenaza, una presión a las turberas hoy en día? ¿Cómo visualizas tú esta situación? ¿No? De qué factores qué actividades hay que prevenir? Sí, gracias, Jorge. Sí, dentro del Perú, una amenaza que afecta a las turberas, principalmente ahorita es el tema de manejo insostenible del aguaje. Esa es una de las principales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la práctica es tumbar el árbol para aprovechar los racimos de aguaje, principalmente el de las hembras, pero esa pérdida del aguaje genera que todo el dosel o la cobertura de la palmera se pierda. Entonces, al haber existir menos cobertura, hay mayor radiación, hay aumento de temperatura y al final, ¿no? Hay una mayor descomposición porque la turbera se genera principalmente en las zonas que no se descomponen, ¿no? Porque no hay oxigenación. Entonces eso es lo que genera bastante liberación de gases de efecto invernadero. Otra amenaza que justo hicimos un estudio con la LIFE nos mandaron a hacer, eso el tema del desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo, hay una proyección yo creo que las carreteras siempre son viables porque generan desarrollo, pero también hay una proyección, por ejemplo, de la carretera de Iquitos a Saramiriza. Y eso también, o sea, si bien la carretera sí afecta directamente, afectaría, porque no sabes ya, porque ese trazo afectaría también directamente a al- a la turbera, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de, por ejemplo, cuando uno desarrolla una carretera, se utiliza material asfalto, ¿no? Que es compacto, impermeable. Y eso varía todo el ciclo de hidrología dentro de todo ese paisaje, ¿no? Entonces tienes algunas zonas donde se van a inundar y en esa inundación estas plantas, especies no están adaptadas, ¿no? Porque esto, acuérdense que hay un intercambio de flujo entre las raíces, ¿no? Para todo el tema de intercambio gaseoso, entonces al final esa área de los cosas se muere, pero también va a haber zonas donde van a haber, por ejemplo, donde va a haber menos humedad, donde va a haber menos disminución de saturación de agua y eso hace que se descomponga y al final se generen las emisiones porque ya, como lo he mencionado. Pero eso no solo altera principalmente el trazo, ¿no? Que proyectado, sino también, por ejemplo, alteraría, y hay estudios que se han desarrollado que puede afectar hasta 200 kilómetros al margen. Entonces, imagínate la proyección. O sea, entonces, creo que también es una futuro driver que hay una intención de desarrollar y es otro. Otro que también no lo he mencionado, pero también se ha visto que considerando que hay turberas en Madre de Dios, es el tema de la minería, ¿no? De la Ujú. minería. Y eso es todavía mucho más grave en el sentido de que ahí sí, en los otros casos hay una variación, una disminución de la turba poco a poco, lentamente, pero en el caso de la minería es total, porque hay una remoción toda esa turba, de toda esa capa de materia orgánica, prácticamente para ejemplo con lodo, con arena, y se pierde completamente. Entonces eso también es una amenaza. Si bien la hora de Madre de Dios no es una zona específicamente o grande como el abanico del Pastaza, pero también es una amenaza a los turba. Entonces también la minería es un factor influyente dentro. Y bueno, también en algunas zonas, también la expansión agrícola es un factor que altera. Entonces, tenemos que drenar. Al drenar, también aperturar áreas y dentro de esa alteración genera, lo que ya he explicado, la oxidación de todo el carbono que hay. Entonces, entre los drivers principales, solo para recapitular, los drivers principales tenemos las prácticas insostenibles del aprovechamiento del aguaje, número uno. En Madre de Dios tenemos todo el tema de minería, ¿no? Minería ilegal, artesanal que se desarrolla en el margen de todos los ríos, ¿no? Y sobre todo en algunas zonas bien próximas a las turberas. Otro es el tema de expansión agrícola para la instalación y drenaje de los suelos. Y por último, una proyección que se estaría dando en el caso que se dé es el tema de la construcción de infraestructuras de carreteras a lo largo de las turberas. Esas son las principales amenazas que se pueden ver a nivel de Perú. Ujú. Gracias, Mariana, por aterrizarlo al Perú. Creo que los asistentes compartirán
este diagnóstico. Y ahora le quiero dar la palabra a Paloma. Paloma, bueno, como ya la han presentado, es experta en el desarrollo de estándares y metodologías. Quizás ahí puedes comentarnos también un poco del tuyo, pero sin entrar en tantos tecnicismos, pero en el desarrollo de estos estándares y de estas metodologías, eh, ¿qué complejidades han identificado para poder medir estos cambios? Que como Mariana ha explicado, digamos, no es tan simple como tumbar el árbol, ¿no? Sino que se dan unas dinámicas en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué complejidades han identificado para medir adecuadamente estos cambios de gases de efecto invernadero en la dinámica de las turberas? ¿Y cómo se ha abordado para que puedan haber proyectos en este ecosistema sin que se vuelvan muy complejos de monitorear, ¿no? Sin entrar al tecnicismo, pero a grandes rasgos, Paloma, ¿cómo nos podrías dar alguna esperanza de que es posible hacer proyectos en estos ecosistemas? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Si es posible, es altamente recomendable justamente, o sea, ahí deberíamos estar apuntando, ¿no? Como comentó Mariana, por el gran potencial que tienen estos ecosistemas de secuestrar carbono, ¿no? Y bueno, todos los servicios ecosistémicos que traen en su conjunto, ¿no? Por eso son tan, digamos, apreciables para poder desarrollar proyectos de conservación y restauración. Pero rapidito, antes de entrar al detalle, solamente para que los que no nos conocen, Biocarbon es un estándar internacional, ¿no? De certificación de créditos de carbono, como Verra, que mencionó Mariana en su presentación anterior. Estamos ya certificando proyectos en más de 15 países, en diferentes sectores, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza. También tenemos un programa de créditos de biodiversidad y uno nuevo de créditos de agua. Bueno, y en Perú ya tenemos un proyecto, estamos certificando un proyecto de Amazon Carbon, de manejo forestal sostenible en la Amazonía, y bueno, muy interesados en poder identificar otras oportunidades en ese tipo de ecosistemas y otros más, ¿no? Y para turberas, de hecho, sí, bueno, tenemos dos metodologías. Voy a hablar un poco de una de ellas hoy día, que es la de conservación y restauración de ecosistemas de turberas. Esa está ya terminando consulta pública, pronta a ser publicada, pero también tenemos otra, y lo quiero mencionar, que tiene que ver con conservación y restauración de turberas y humedales en ecosistemas altoandinos, que también acá en Perú creemos que tiene mucho potencial. Pero bueno, el día de hoy es enfocado en ecosistemas amazónicos. Entonces, para entrar un poco a las preguntas que hacía, sí, hay complejidades que se han identificado, pero hay maneras de abordarlas y solucionarlas para que, digamos, los desarrolladores puedan desarrollar sus proyectos con menores costos y rápidamente, ojalá. Pero bueno, una de ellas, como comentaba Mariana, es la alta variabilidad del nivel freático, ¿no? El nivel freático es altamente variable, digamos, porque cambia constantemente por las estaciones y también por las características del espacio, ¿no? O sea, no es homogéneo ni en tiempo ni en la misma composición de la turbera, ¿no? Y esto genera posibles problemas, dificultades para obtener valores representativos y consistentes y precisos para la medición y cuantificación de las emisiones, y también genera una incertidumbre alta en los parámetros de medición. ¿Cómo aborda la metodología esto? Bueno, una alternativa que se plantea, que se presenta, bueno, es obligatorio, es el muestreo estratificado y adaptable. Entonces sí se debe estratificar la composición de la turbera de acuerdo a su hidrología, profundidad de turba, vegetación y degradación, y luego, bueno, se definen en cada uno de sus estratos puntos de medición para poder obtener mediciones y datos más precisos. Esa es una forma. Otra forma, evidentemente, es a través de una medición y monitoreo del nivel freático más continuo. Lo que hemos establecido en la metodología es que si hay un nivel freático que excede los 20 centímetros de variabilidad, se exige un monitoreo mensual, o sea, pero por lo general es trimestral, pero si excede esos 20 centímetros, debe ser mensual. Y evidentemente, como hay una exigencia de monitoreo importante, algo más que recomienda la metodología es el uso de la tecnología, ¿no? O sea, poder combinar las mediciones in situ con el uso de tecnologías como avanzadas de detección, como de teledetección, como sensores satelitales y otros, ¿no? Para poder complementar las mediciones in situ, ¿no? Esto con el objetivo de reducir los costos, los tiempos y aumentar la precisión de los datos. Esto por el lado de la alta variabilidad del nivel freático. Luego, otro que hemos identificado rapidito es, obviamente, hay múltiples fuentes de emisión de gases de efecto invernadero presentes en esas turberas,
lo cual es bueno porque hay bastante que se puede reducir, pero bueno, complejo para medir. Pero bueno, están las emisiones de CO2, de metano también asociadas a las condiciones hidrológicas, nitrógeno y las emisiones asociadas a los incendios y al drenaje continuo. La metodología establece que es obligatorio 100% medir las emisiones que vienen de la oxidación de la turba, o sea, el CO2 y el metano. Pero mediciones como el nitrógeno es opcional y lo que tiene que ver con incendios y con drenaje continuo se debe hacer en el caso que aplique, ¿no? Entonces ya depende de cada proyecto. Lo otro que plantea la metodología es que se pueden utilizar factores de emisión por defecto del IPCC para reducir la dependencia en mediciones complejas y así reducir los costos, o también utilizar factores de emisión específicos del país, si es que hubiera, ¿no? Y esto último ayuda a, digamos, a reducir la utilización de equipos de medición de CO2 que pueden ser muy costosos. Otra complejidad, evidentemente, es el acceso físico y la logística, ¿no? Porque hay unas tuberas que están ubicadas en lugares muy remotos, están completamente inundadas y es difícil llegar a ellas y también realizar los muestreos, ¿no? Entonces, también acá la metodología recomienda el uso de la tecnología o lo que se llama el Digital MRV, ¿no? El MRV digital. Por ejemplo, permite el uso extendido de sensores remotos, modelos y muestreo adaptativo, y tratando de, obviamente, de minimizar al máximo el monitoreo físico en zonas que son inaccesibles. Y también lo interesante acá es que en esta parte las comunidades pueden jugar un rol, ¿no? Porque las comunidades están en esas zonas y pueden jugar un rol en poder apoyar y contribuir a la medición de estos factores que son tan importantes cuando, digamos, son zonas tan remotas, pero las comunidades que están ahí son quienes nos conocen bien estas zonas. Y bueno, también otros más como detección de fugas hidrológicas y todas las complejidades que vienen con la medición de emisiones por incendios de la turba, pero creo que ya me pasé el tiempo, entonces por ahora lo voy a dejar ahí, pero encantado de poder seguir comentándolo. Gracias. No, muchas gracias, Paloma. Sí, creo que efectivamente nos estamos teniendo una visión importante, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Con Shuar, la importancia de las turberas para los pueblos indígenas. Mariana nos ha presentado un panorama de cuáles son los principales factores o drivers que presionan sobre las turbas, y tú nos has explicado, digamos, que existen metodologías y existen estándares para poder cuantificar estas variaciones y por lo tanto desarrollar proyectos de carbono. Y en ese sentido creo que ahí Ronald, a quien le voy a dar ahora su palabra, nos va a permitir cerrar el círculo, porque él desde su experiencia con el sector privado y con los inversionistas de otros sectores de la economía, yo le quiero preguntar, ¿cómo piensas que deberían diseñarse este tipo de proyectos para que puedan ser en este ecosistema, y considerando que el carbono, digamos, tiene una dinámica distinta, ¿no? No es el árbol necesariamente que se tumba, sino que son procesos de drenaje y todo lo que nos ha explicado Mariana? ¿Cómo crees que deberían diseñarse este tipo de proyectos para que sean comprensibles y atractivos para el sector privado y que se pueda generar una demanda real, porque es la que finalmente nos va a permitir cerrar el círculo y poder generar los ingresos para financiar las actividades que ayuden a su conservación? Ronald, por favor. Bien, bien, Jorge, gracias. Y creo que cerrando el círculo, como mencionas, si tenemos en cuenta las necesidades que tienen las comunidades indígenas, las metodologías que ya se están aplicando en otros países y teniendo una Amazonía que debe ser no solamente recuperada, sino más bien y muy importante, conservada, tenemos que conjugar todos esos aspectos y el sector privado, ¿desde qué perspectiva podría iniciar proyectos de esta naturaleza? Yo quería, por ejemplo, mencionar que en una oportunidad conversaba con alguna empresa que está aquí en la costa, una empresa de energía, y en algún momento de la conversación nos decía, bueno, los temas de la Amazonía no lo vemos porque nosotros no trabajamos aquí, y esta era una empresa industrial, etcétera. Y me parece que más bien el enfoque que tendríamos que darle
es el enfoque de la posibilidad que tienen todas las industrias, independiente de su locación, la posibilidad que tienen a través de estos proyectos y sobre todo por la cuantificación tan importante que pudiera tener la protección de las turberas, es el cumplimiento de los objetivos del balance de balance cero en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Si nosotros lo planteamos de esta forma y difundimos, por ejemplo, este tipo de proyectos, yo diría que para llamar y conseguir el apoyo del sector privado, tendríamos que tener, por ejemplo, un esquema de trabajo que permita una gobernanza como primer punto, de manera tal que todos los actores puedan participar con las reglas de juego preestablecidas. Eso me parece que sería muy importante como parte de un proyecto. Luego, siempre hemos conversado estos temas relacionados con las comunidades, la importancia de tener esta evidencia de la tenencia de la tierra, ¿no? Si estamos hablando de comunidades y ustedes saben que a veces las comunidades tienen problemas en el registro de las tierras, etcétera, este es un paso muy importante aunado con el tema de la gobernanza. Y en tercer lugar, creo que todo lo que es el monitoreo de todas las acciones y en el monitoreo de todas las acciones, plantear, por ejemplo, la aplicación de tecnologías como blockchain para el registro de las actividades, de manera tal que permita ser monitoreado y presentar esquemas que realmente tengan la confianza del inversionista a nivel mundial. Son solamente tres acciones que las resumo: gobernanza, eh, el tema de la tierra y el monitoreo de todas las acciones, ¿no? Incorporando las acciones que pueden realizarse con las comunidades, pero también con los proyectos en sí, y la aplicación de tecnologías modernas como blockchain para que sea un motivo de aseguranza del proyecto. Parece que mediante este esquema podríamos generar un interés no solamente a las empresas que trabajen directamente en la Amazonía, sino a cualquiera de las empresas que puedan tener como objetivo el net zero, porque podría aplicar a cualquiera de ellas, ¿no? Muchas gracias, Ronald, muchas gracias. Y efectivamente, ¿no? Nos permite cerrar este círculo. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda, pero vamos a tener un tiempo mucho más puntual, a la vena, como se dice, casi un ping-pong de pregunta-respuesta, ¿no? 1 minuto por cada uno. Y comenzamos nuevamente con Shuar. Eh, si hubieran ingresos por carbono, por reducción de la pérdida de las turberas amazónicas, ¿en qué debería usarse ese ingreso para ayudar a la conservación o a la reducción de esa pérdida? ¿Cuáles deberían ser las principales actividades que se deberían financiar con los potenciales ingresos de carbono? 1 minuto. Muchas gracias, Jorge, nuevamente. En la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas, nosotros hemos establecido 3 reglas para hacer negocios con pueblos originarios. Una primera es el respeto a la cultura, es decir, a las relaciones tradicionales del hombre con la naturaleza. 2, no promovemos ni apoyamos la deforestación, sino más bien la conservación productiva de la biodiversidad. Y 3, el trato equitativo respecto a los ingresos económicos de los proyectos. En este sentido, respecto a tu pregunta, dichos ingresos tienen que ser, número 1, destinados naturalmente para la preservación de esas turberas, de esos ecosistemas que son necesarios para la sostenibilidad de la Amazonía y de alguna manera del planeta. 2, naturalmente, parte de esos recursos debe ir
para atender las demandas de autoempleo, por llamarlo, que ya comenté en mi primera intervención, de los habitantes, es decir, los que cuidan, los que preservan, los que hacen el sistema de vigilancia de los territorios donde se aplica el proyecto, debe ser destinado para atender esa demanda de empleo, ¿no? Especialmente el sector joven y las mujeres, ¿no? Las mujeres indígenas. Y tercero, esos recursos también deben ser invertidos en tecnología. Hoy día creo que hay avances impresionantes para cómo tener pues control satelital de esos espacios. Entonces, creo que a nivel de tecnología, a nivel de generación de empleo local y naturalmente a nivel de preservación de este ecosistema muy nutritivo para la conservación de nuestra Amazonía es absolutamente crucial. Y finalmente, esos recursos deben permitir a nuestras comunidades la verdadera autonomía. Y aquí también no hay que hablar de discursos, ¿no? Yo creo que hay que hablar de hechos, de práctica. Es decir, tenemos bienes en los bosques que permiten y pueden permitir a nuestros territorios ser realmente autónomos, generar ingresos monetarios, mejorar la calidad de nuestra educación, conservar nuestros bosques en mejores condiciones. Solamente un comentario para cerrar: la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal son consecuencias de porque no hemos tenido la capacidad todavía como pueblos de generar oportunidades económicas y los bonos de carbono y las turberas son un gran espacio. Más bien yo quisiera pedir a ustedes y al público que nos escucha que empresas responsables conversen con las comunidades, conversen con la Cámara de Comercio Indígena, porque podemos ser un puente y podemos dar las garantías sociales para que existan inversiones sostenibles y generen rentabilidad para todos. El famoso win-win-win, ganar-ganar. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Mariana, también una pregunta puntual. Del diagnóstico que nos has presentado en la pregunta anterior de las principales actividades que generan pérdida de las turberas, ¿cuáles crees tú que son las principales fuentes de emisión a raíz de estas dinámicas que has presentado? De fuentes de emisión de GI. ¿Dónde se generan más fuentes de emisión por la pérdida de las turberas amazónicas? Principalmente por la descomposición del carbono, o sea, la oxidación del carbono, ¿no? Eso creo que es una de las principales, ¿no? Porque, como ya he hablado, al perderse toda esa biomasa, se descompone más rápido y ahí es donde se genera. Y eso también depende mucho de la sombra, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes mayor cobertura, ¿no? De repente no había tanta perturbación, las emisiones van a ser menor de un área completamente deforestada o perdida, ¿no? Entonces creo que también es una variación. Otro tema que también puede ser fundamental ahí, que fue afectar directamente la reducción, o sea, la generación de gases de efecto invernadero, es la quema, que sobre todo en zonas donde ha habido una turbera. Ahí sí la generación de emisiones es inmediata y por eso en un momento Paloma mencionó las diferentes metodologías para poder calcular las emisiones, tanto por oxidación, por drenaje, o sea, que viene el drenaje o también la quema, ¿no? Entonces, creo que esos son lo principal en la oxidación. Ay, ya. Ay, ya no Gracias, me gracias. extiendo más, creo que hablé mucho con esa No, no, anterior. está muy bien. La verdad que el tiempo es tirano, lamentablemente, ¿no? Seguramente ampliaremos este tema en alguna siguiente webinar. Paloma, ya nos has dicho que hay metodologías, que hay estándares en mercado. O sea, tú de tu experiencia estás viendo que hay interés por este tipo de proyectos entre los compradores, los inversionistas que preguntan por tus metodologías y estándares. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, un punto importante es lo que hemos conversado ahora, ¿no? Es la elevada densidad de carbono de estos ecosistemas que inclusive es más alto que los bosques, ¿no? Y su potencial de alta permanencia. Eso es un punto muy importante para los compradores. Luego es el potencial de estos ecosistemas de evitar, reducir o remover emisiones a gran escala, ¿no? Luego vemos el tema de la adicionalidad, ¿no? Porque vemos casos de muchos países donde es muy caro, no tienen financiamiento para hacer, por ejemplo, actividades de restauración o lo que se llama rehumedecimiento, ¿no? Entonces eso puede generar, el tener una buena adicionalidad también es obviamente atractivo para los compradores porque es parte de todo ese tema de la integridad ambiental de los proyectos, ¿no? Pero sobre todo
haría un highlight en el tema de los cobeneficios de estos tipos de proyectos, ¿no? Que eso es lo que más atrae a los compradores inversionistas. Los cobeneficios que pueden generar estos proyectos en conservación de la biodiversidad, en la regulación hídrica, ¿no? En el mantenimiento de otros servicios ecosistémicos y sobre todo también en la sostenibilidad de las comunidades y el rol que pueden tener las comunidades en ser parte de estos proyectos para contribuir a su mantenimiento, a su conservación y que también esto contribuya a la sostenibilidad de las comunidades, ¿no? Eso diría que es lo más importante y que es la tendencia que estamos viendo. Y solo para mencionar algunos números, en Indonesia, bueno, están los primeros proyectos de turberas específicamente y haciendo un poquito de investigación, vi que en el año pasado se compraron créditos de turberas a 9 10 dólares por tonelada de CO2 por vintages, o sea, del 2020 anteriores, y la tendencia es que suba bastante, y de hecho hay estudios que dicen de que si se incluyen todos los otros servicios ecosistémicos asociados a la conservación de la turba, se podría valorar el carbono en más de 20 dólares, ¿no? Entonces, eso también va directamente asociado a los cobeneficios. Entonces, sí creo que hay un gran interés por la integridad de esos tipos de proyectos y sobre todo por los cobeneficios, y la tendencia es al incremento. Gracias. Buenísimo, Paloma, buenísimo. Nos da muchas esperanzas sobre esto. Ronald, para terminar, ¿qué industrias crees que les interesaría más invertir en un tipo de proyecto? ¿Tienes como un perfil que nos podrías ilustrar por ahí o un mosaico de opciones? ¿Qué nos puedes comentar, Ronald, para cerrar ya contigo este webinar? Estás en mute, Ronald. Tienes que activar tu micro. Ok. Ronald. Creo que tenemos que tener en cuenta que la potencialidad de los proyectos de turberas hace que las industrias que pudieran estar interesadas en este tipo de proyectos son aquellas que requieren una, digamos, ratio entre inversión y cantidad de gases de efecto invernadero recuperado y ahorrado de la más alta densidad. De manera tal que con una inversión de este tipo pueda llegar a recuperar una muy buena cantidad de balance, en el balance cero que deberían estar aportando las empresas para eliminar o reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿quiénes son estas industrias? Por ejemplo, yo diría las industrias del cemento en la costa, son industrias que pudieran desarrollar este tipo de proyectos, las industrias de refinación, las industrias de generación, de energía con ciclos abiertos, por ejemplo, tienen una gran cantidad de emisión de CO2 que requieren ser compensados y podrían aplicar este tipo de proyectos para sus balances cero. Ese es el tipo de industrias que podrían incorporar dentro de su esquema de proyectos, no solamente por un esquema de conservación, sino también por un esquema de cumplimiento de sus objetivos em, a mediano y largo plazo como parte de sus planes de sostenibilidad. Gracias, Ronald. Bueno, muchas gracias a los cuatro panelistas. Creo que, bueno, aunque nos hemos excedido un poco en el tiempo, Está había bien. mucha culpa. Giselle creo que ha permitido tener un primer acercamiento al tema y nos ha dejado con la miel en los labios, ¿no? Porque, Sí, muy claro, interesante. uno quiere seguir indagando más, ampliando más a partir de las cosas que nos dicen, pero no hay más tiempo. Te Sí. devuelvo la posta, Giselle. Gracias por la confianza. Y Ok, nada, creo que muchísimas. todos quedamos atentos, ¿no? Y dispuestos a una siguiente participación. Gracias. Correcto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la destacada participación sobre ese tema tan interesante y compartir sobre todo con la audiencia sus conocimientos, ¿no?